Buenas tardes, alumnos de segundo grado A, B y C. Ahora toca pues que expliquemos las actividades de la tercera semana de contingencia que va del 30 de marzo al 2 de abril. Las actividades ya se las enviamos vía WhatsApp, sé que muchos ya las están trabajando. Esto solamente es una retroalimentación, un apoyo para que las sigan elaborando. Bueno, en el caso de español, el aprendizaje tiene que ver con conocer cómo se trabaja en una mesa redonda. La maestra de español, la maestra Rita, nos ha elaborado las siguientes actividades, donde primero lo que se te pide es que elabores un mapa conceptual. En el mapa conceptual vas a tomar la información que está en la página 161 de tu libro para que elabores el mapa conceptual donde expliques cuáles son las principales características y la estructura de una mesa redonda. Luego de eso vas a elaborar un cuadro comparativo donde la maestra te solicita que identifiques la diferencia entre un lenguaje formal y un lenguaje informal. Cuando participamos en una mesa redonda es necesario que utilicemos todos un lenguaje formal. Por lo tanto, la maestra te pide que investigues en fuentes que tú desees cuáles son las características del lenguaje formal e informal, cómo lo definiríamos y dar un ejemplo de un lenguaje formal e informal. Bueno, luego de esto, la maestra te pide que realices un trabajo a partir de ejercicios ortográficos en el uso de la S, C o Z. Hay palabras que les hace falta colocar ya sea S o Z. Usted va a identificar esto, puedes identificar a partir de un diccionario, lo puedes usar para que estos ejercicios los pases en tu cuaderno correctamente dependiendo de la letra que se solicita. Luego, vas a elaborar un comentario crítico a partir de una película. La maestra te sugiere estas tres películas, nada más que pues la mayoría de ellas están en YouTube. Si tú tienes Netflix o tienes otra área donde puedas ver otra película, tienes una película, un DVD, puedes hacerlo siempre y cuando la película que utilices sea una película que promueva valores y promueva la unidad de las familias. Así es entonces que estas tres películas, si las quieres usar, puedes hacer tu comentario crítico de estas películas o de otra película que tú tengas en casa. Eh, el comentario crítico deberá ser escrito mínimo en una cuartilla, en una hoja, pero debe de tener estas características. Una vez que viste la película, entonces, ¿cómo se llama la película? ¿Qué datos sabes de la película? Año, lugar donde se filmó. ¿De qué trata la película? Vas a hacer un texto. ¿Qué características tiene cada personaje principal de la película? Dar el género de la película, si es drama, si fue acción, si es comedia, etcétera. Y por último, dar tu punto de vista sobre la película, por qué la elegiste, qué te gustó, qué no te gustó, a juicio tuyo, la película qué valores promueve o qué valores no promueve. Ese sería el comentario crítico. Ahora sigamos con matemáticas. El maestro Antonio Gómez, que da clases a segundo B, nos presenta estas actividades. Ya las otras semanas habían sido tanto de la maestra Patricia como del profe Ricardo. Ahora trabajaremos actividades del profesor Antonio. Y las actividades tienen que ver con calcular el volumen de prismas y de cilindros. ¿Qué vas a hacer? Bueno, primero vas a investigar qué es un prisma, qué es volumen, cuáles son los tipos de prismas que hay y cómo se calcula el volumen de un prisma, es decir, a partir de la fórmula. Vas a investigar ya sea en tu libro o en internet. Te dejamos aquí dos videos para que tú los puedas ver. Son muy breves que te explican cómo calcular el volumen de un prisma. Con base a ello vas a calcular entonces todos estos prismas, su volumen de todos estos ejercicios. Uno es el volumen y otro es el área, para que tengas mucho cuidado. Volumen y área. Y al final te pide que dibujes 5 prismas en tu cuaderno de las dimensiones o medidas que tú desees. La segunda parte de actividades, pues ahora es trabajar lo mismo, pero con cilindros. Y vas a investigar qué es un cilindro, qué significado, cómo se mide y cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Te dejamos también dos tutoriales aquí para que tú revises. Y bueno, viene aquí calcular en la segunda actividad el volumen de un cilindro si tuviera el siguiente radio y la siguiente altura. Y la actividad final será que contestes del libro la página 126 y 127. Hacemos la aclaración. El grupo de segundo B, donde da clases el profe Antonio, me dice que esos ejercicios ya los elaboraron, pero igual si segundo A y segundo C no los han hecho, pues les pediríamos que los trabajen. En el caso de historia, el maestro Felipe sigue trabajando sobre características económicas de la Nueva España. El aprendizaje entonces es reconocer este impacto que tuvo.
Lo primero que vas a hacer es, después de analizar esto a pequeño texto que te habla sobre los cambios que trajo la economía de la Nueva España, vas a investigar, ya sea en tu libro o en fuentes de que tú desees, qué productos ya había en México y qué productos se trajeron a México. Por ejemplo, antes de la llegada de los españoles ya teníamos calabaza, teníamos, por ejemplo, chile, maíz, la coa era el instrumento de labranza, teníamos guajolotes, que eran las principales carnes. Pero ¿qué trajeron los españoles a la Nueva España, a lo que es el territorio mexicano, Nueva España? Pues podemos enlistar desde, por ejemplo, cítricos, trigo u otros más. Eso vas a tener que investigar para colocar en este espacio. En la actividad número 2 es hablar sobre las nuevas formas de organización que trajo en el trabajo fue la utilización de las haciendas coloniales. Y recuerda que las haciendas eran desde haciendas ganaderas, haciendas agrícolas, haciendas mineras. En este caso te pide el profesor que utilizando la información de la página 142 y 143 del libro, hagas este esquema donde expliques qué eran las haciendas coloniales, qué características, qué extensión geográfica tenían, qué población y qué servicios presentaban. Con este esquema para que expliques qué es una hacienda y luego elabores un pequeño plano o un dibujo donde expliques cómo estaban acomodadas las haciendas. Y por ejemplo, si dices una hacienda ganadera, cómo era distribuido el espacio de la hacienda ganadera o la hacienda agrícola. Vas a hacer un plano, un dibujo donde ilustres cómo estaban entonces las haciendas ubicadas. En el caso de educación física, el maestro Fernando nos va a hablar sobre la frecuencia cardíaca y la condición física. Lo primero que vas a hacer es investigar qué es frecuencia cardíaca, cuál es una frecuencia cardíaca normal, cuáles son las frecuencia cardíaca o los parámetros que maneja un chico de tu edad, una muchacha de tu edad y cómo se calcula. En el segundo, perdón, en este mismo ejercicio te pide que ya que investigaste estas preguntas, te pide que hagas un esquema donde esas respuestas de esas preguntas aparezcan en un esquema pegando hojas y que hagas un esquema con tu creatividad. En la actividad número 2 vas a medirte la frecuencia cardíaca. Él te da estos pasos, encontrarte el pulso, medírtela durante 15 segundos y luego multiplicarla por 4 y bueno, igual lo puedes medir todo el tiempo. Hay un video que aquí te dejamos, pero recuerda que es en un lugar donde haya pulso, puede ser en tu muñeca o puede ser aquí, usted decide, medirte la frecuencia cardíaca y luego durante toda la semana que le estés midiendo la frecuencia cardíaca y la vayas registrando en esta tablita, ya sea a tu papá, a tu mamá y a tus hermanos. Primero estarías tú, FC significa frecuencia cardíaca, para que ya que tienes tu tabla llena, ahora sí que aprendiste, qué diferencias encontraste entre la frecuencia cardíaca de tus familiares, que si lograste identificar la frecuencia fácilmente, etcétera. Este texto reflexivo sería la última actividad. En el caso de inglés seguimos hablando de qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, like and dislikes. Para esto es un cuadro de acciones que es la primera actividad que te pide el profesor que haga. Las acciones les hace falta que tú las clasifiques de acuerdo a tu percepción de ellas, si te gustan, si no te gustan. Si te gusta la actividad vas a poner un like, thumbs up. Si, no, si te encanta vas a dibujar un corazón, loves. Si no te gusta, doesn't like, thumbs down. Y si detestas, pues vas a poner este emoticón. Todas estas actividades te pone el profesor. Sliding, playing volleyball, meeting friends, swimming, lo que sea. Todas estas tú las vas a clasificar si te gustan, si no te gustan, si te encantan o si no te encantan. Utilizando los emoticones que comentamos, pasas estas imágenes a tu cuaderno y entonces, o una lista simplemente, para que luego en la actividad número 2 lo que vas a hacer es hacer un texto donde expliques de las actividades previas, hacer como una especie de texto. Por ejemplo, aquí te viene un ejemplo de que le gusta jugar, le gusta tocar la guitarra, no le gusta leer, bla, bla, bla. Bueno, en el caso de formación cívica, la maestra Miriam, hablando sobre cómo se aplican las normas y las leyes, que es el aprendizaje para esta semana, primero te pone que analices este texto de una mujer que es traductora, que trabaja en los juzgados en Oaxaca, en zona de Chinantecos. Entonces,
Que a partir de esto, que tú analizar este texto, tú des tu punto de vista contestando estas preguntas. Basta que pases la respuesta, pregunta y respuesta no necesaria, basta que pases la pura respuesta. Luego que a manera de cambio de estas frases que no hablan de justicia o de imparcialidad, tú las transformes para que la redacción sea la correcta y que expresen de acuerdo el valor imparcial. Por último, te presento unos casos de injusticia o de justicia. Tú los vas a clasificar, vas a analizarlos y vas a decir a juicio tuyo si fue esto es justo, no es justo y dar tu argumentación o tu explicación de por qué. Son tres casos. En el caso de física, seguimos hablando sobre la gravedad. Entonces, la primera actividad que te pide el profesor es que expliques cómo actúa la gravedad en los planetas, por qué los astronautas flotan en el espacio y por qué un avión puede vencer la fuerza de gravedad. Vas a explicarlo. Luego te pide que revises un documental que se llama La gravedad, está aquí, La gravedad, y que hagas una reseña. Reseña no es todo lo que trató, sino explicar brevemente de qué habló el video. Luego, la actividad 3 en tu libro, en la página 176, hay 4 actividades relacionadas con la fuerza de la gravedad, para que por último tú completes en la actividad 4 este texto. Al texto le hacen falta frases, palabras. Las palabras están aquí abajo. Tú las vas a completar para que esté de forma correcta y explique la fuerza de la gravedad. Bueno, en el caso de artes, el maestro Ramón nos va a hablar sobre expresiones artísticas en mi región o en mi país, como un patrimonio, como este tesoro que tenemos que valorar todos. Primero es que identifiques una obra artística que a ti te gusta, no importa que no sea de México, que a ti te gusta algo de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Rafael, no importa. Tú vas a poner la imagen en tu cuaderno y vas a explicar qué describe, por qué es tu favorita, qué te gusta de ello. Y luego les vas a explicar a tus familias esto. Luego vas a investigar este término de diversidad cultural, un término que ya hemos manejado, estas tres preguntas: qué es diversidad, qué es patrimonio artístico y por qué es tangible y intangible. Bueno, con base a esto vas a hacer en la actividad número 3 de una obra artística de Acatic, de la región o de México, vas a dibujarla o una fotografía y vas a explicar lo más que puedas datos sobre eso y vas a decir por qué se representa la diversidad cultural de la localidad, por qué es patrimonio, que si es tangible o si es intangible. Te voy a dar una pista de tangible, lo puedes tocar, palpar. Eso sería tangible. Intangible no se puede percibir más que, por ejemplo, con la vista o el oído. Un ejemplo sería, por ejemplo, la música sería intangible, pero en el caso de una pintura o en el caso de una escultura sería tangible. Bueno, entonces vas a hacer en media cartulina, en un cuarto de cartulina, representar la expresión artística y con estas 4 preguntas vas a elaborar tu texto, una especie de descripción. Por último, en el caso de autonomía curricular, seguimos hablando sobre resolución de conflictos y cómo convivir mejor. Para esto te pide la maestra que elabores las siguientes actividades. Primero es que entrevistes a 5 familiares tuyos y les hagas estas preguntas. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué es la convivencia? ¿Con quién se llevan mejor? Etcétera. Esta información de estas entrevistas las vas a guardar porque te van a servir para que hagas luego en la actividad número 2 el juego de 100 mexicanos, dijeron. En este caso serían familiares, dijeron. Entonces tú los vas a reunir y les vas a decir, a ver, ¿qué miembro de la familia piensa que los conflictos son tal cosa? Basadas en tus respuestas. En este caso sería, ¿qué miembros de la familia piensan que los conflictos se resuelven solo a golpes? Pues va a decir uno, pues papá, mamá o mi hermano. De eso se trata el juego de los 100 mexicanos, dijeron. Para que por último hagas un texto donde expliques cuál fue tu experiencia al haber realizado esta actividad. Bueno, esas son las actividades para la tercera semana de contingencia. Creo yo que hay que decir algo. Hay que alimentarnos solamente de la información oficial. En redes sociales hay muchísima información. Tengan mucho cuidado porque hay información que no es cierta, que es falsa y nos puede alarmar. Sigamos trabajando pues, las actividades son estas, seguimos a su disposición, dudas, preguntas, vía WhatsApp, vía Facebook, estamos para servirle, cuídese mucho, no salga si no es necesario. Saludos de todos sus profesores. Adiós.